Sí, ingeniero, buenas noches. Muy bien, gracias por confirmar. Entonces, comenzaremos la clase de hoy. Eh, Ayer habíamos en realidad visto algunos conceptos de auditoría que es importante que los manejemos como auditores. También revisábamos los tipos de auditoría que se suelen dar y en la última parte hablamos de los principios que tenemos que seguir como auditores a la hora de encarar un proceso de auditoría. Bien, ahora lo que vamos a hacer es arrancar con nuestro ejercicio número 1. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien, ¿ya lo pueden ver en pantalla? Sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, ¿en qué consiste nuestro ejercicio número 1? Nos indica lo siguiente: vamos a ver algunas situaciones de auditoría y nos solicitan, bueno, que se anote a la derecha, bueno, de los casos declarados, el requisito de la norma ISO 9001 se corresponde a un desvío, es decir, tenemos que, en otras palabras, hacer la generación del hallazgo. Recordamos ayer que un hallazgo es la contrastación de la evidencia contra el criterio de auditoría. En este caso, nuestro criterio va a ser, para este ejercicio, la norma ISO 9001. Más adelante veremos las otras normas. En esta primera parte nos vamos a centrar en el sistema de gestión de calidad. Acá en el ejercicio 1 tenemos, en realidad, a ver, son 16 casos, es decir, son evidencias de auditoría que se ha recopilado. Y tomando la definición de hallazgo, lo que nos corresponde es, claro, en primera instancia, revisar la evidencia, bueno, entenderla. Una vez que nos quede clara cuál es la evidencia, si corresponde, habrá que ver qué parte de la norma, en este caso ISO 9001, se estaría incumpliendo. Entonces, a ver, veamos el primer caso, que es lo que nos plantea el ejercicio. Indica lo siguiente: la documentación revisada nos incluye el alcance del sistema de gestión en relación a lo verificado en la auditoría. Entonces, por lo que entiendo, se ha revisado, me imagino, algunos procedimientos o hasta por ahí algún manual, si es que hubiera, digamos, no se ha encontrado alguna referencia al alcance del sistema de gestión y no corresponde, ¿no?, a lo que se ha podido ver durante la auditoría. Pregunta en este caso: ¿estaríamos en conformidad o en no conformidad? Inconformidad, Inge. Ya, entonces, bueno, creo que sí tenemos, bueno, por la evidencia que nos presenta el caso 1, creo que habría una no conformidad. Entonces, ahora lo vamos a comparar contra el criterio de auditoría. Ahora el criterio va a ser la norma ISO 9001. Me imagino que también ya la pueden ver en pantalla. Entonces, a ver, ¿qué punto de la norma ISO 9001 estaríamos incumpliendo? Es decir, básicamente acá se ha encontrado una inconsistencia con el alcance del sistema de gestión de calidad en particular, en lo que se ha visto y en realidad lo que también se ha podido verificar en la auditoría. Ahora, ¿en qué punto la norma ISO 9001 nos habla del alcance del sistema de gestión? En el 4.3, 4.3, Inge. Ya, muy bien. determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Sí, es correcto. Entonces, en muchos casos también la evidencia de alguna forma nos puede dar alguna pista, ¿no?, de qué punto la norma se esté incumpliendo. Y es correcto lo que indica en el requisito 4.3, la norma ISO 9001 nos habla de la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Entonces, a ver, vayamos en particular al punto 4.3 de la norma.
Y nuevamente es simplemente recordarles los desvíos que se reportan en la auditoría del sistema calidad, bueno, y una auditoría integrada siempre tienen que ser de los requisitos 4 al 10, considerando la estructura de alto nivel. Entonces, vámonos al punto 4.3. ¿En qué parte del 4.3 nos habla la norma del alcance? Si alguien podría identificar en qué párrafo o en qué inciso en particular. En el segundo Inge. párrafo, Ahí, el a ver. alcance del sistema de gestión de calidad de la organización debe estar disponible para la información documentada. Ya, sí, correcto. A ver, lo voy a subrayar. Bueno, lo voy a marcar, sí, con el cursor. Entonces, dice que el alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible. Bueno, eso quiere decir que en algún lugar, bueno, tengo que ver ese alcance. Y acá está bueno, lo que sobre todo también ayer habíamos comentado, indica debe mantenerse como información documentada, es decir, tenemos que definir en un documento oficial de la organización cuál es el alcance del sistema de gestión de calidad que tenemos. Ahora, volviendo a revisar la evidencia, nos dice que en la documentación revisada no se incluye el alcance del sistema de gestión en relación a lo verificado en la auditoría. Entonces, acá lo que está fallando es que no está claro el alcance del sistema de gestión, o en realidad no se está incorporando en algún lugar. Y aparte, como veíamos en el 4.3, acá la norma es bien específica, es decir, tiene que mantenerse como información documentada en algún tipo de documento, valga la redundancia, que puede ser un manual, si es que decidimos tenerlo, un procedimiento, en algún lugar tiene que estar, ¿no? La declaración de nuestro alcance. Entonces, acá en este caso estaríamos incumpliendo el punto 4.3 de la norma ISO 9001. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos que ir revisando los demás casos del ejercicio 1. Esa es la lógica, es decir, tenemos que, bueno, en primera instancia leer la evidencia, entenderla, y una vez que en realidad nos quede clara cuál es la evidencia o qué parte tal vez se estaría identificando algún indicio de una no conformidad, luego lo comparamos contra el criterio de auditoría. Para este ejercicio vamos a tomar como criterio la norma ISO 9001. Entonces, bien, vamos a arrancar con nuestro primer ejercicio. Esto lo vamos a hacer de forma individual. Entonces, por favor, cada uno ahí en donde se encuentren, ya sea con la máquina o con el celular, vayan leyendo, ¿no? Las evidencias que tenemos en el ejercicio 1 y después hay que ir contrastando con la norma ISO 9001. Entonces, más o menos estimo que nos podemos tomar, no sé, ¿les parece creo una media hora para ver que ustedes vayan revisando la evidencia y lo comparan con el punto de la norma? Y después de eso, lo que vamos a hacer es entre todos vamos a revisar cada uno de los casos para ver seguramente que en algunos casos vamos a coincidir, es decir, de una manera rápida vamos a tal vez identificar el punto de la norma. Ahora es posible que para alguna de las evidencias podamos identificar algún inciso, si es que es posible, o en algunos casos va a ser, bueno, algún párrafo, alguna frase o hasta alguna palabra. A veces encontramos que, bueno, se estaría incumpliendo, ¿no? Con algún criterio dentro de los requisitos que se encuentran en la norma. Consulta, ¿está clara la instrucción que tenemos que seguir en este ejercicio número 1? Sí, ingeniero. Sí, sí. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces voy a momentáneamente cerrar mi cámara y micrófono. Voy a estar acá. Cualquier duda que tengan, por favor, ya sea por el chat o también pueden activar el micrófono para que, bueno, sobre todo aclaremos, ¿no? La evidencia y después en realidad ustedes tienen que trabajar en esta parte para identificar qué punto de la norma se estaría incumpliendo. En algunos casos, quiero, bueno, comentarles que puede ser que sea más de un punto de la norma.
Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es decidirnos a aquel punto donde tengamos más certeza o estemos más seguros en realidad de que esa parte se estaría incumpliendo. Entonces, por favor, empezaremos con el ejercicio número 1 de manera individual y después, más o menos de una media hora, vamos viendo cómo están en el avance del ejercicio y luego, claro, le vamos a dar una revisada entre todos. Bien, entonces, por Y yo me favor. consulta, ¿el documento está en el Moodle? Sí, está en el Moodle. Ahora Ya, sí, Inge, gracias. ¿podrías leer el caso 2 y nos comentas si has podido vincular con algún punto de la norma ISO 9001? Claro que sí. Ingeniera, Adelante. buenas noches, disculpe, ¿puede escucharme? Eh, Perdón, sí, está, bueno, perdón, Claudia está Sí, con el caso 2. Luego vemos, sí, adelante, Claudia. muy bien. Bueno, en el caso 2 dice, no se garantiza la comprensión de la política por todos los colaboradores, como se puede evidenciar a través de las entrevistas realizadas en los sectores de recepción de materias primas y envasados. Bueno, de acuerdo a lo que yo he podido entender, sí corresponde una no conformidad respecto Ya, al requisito 5.2.2 de la norma que habla sobre política de la calidad y lo que se tiene que comunicar, ¿no? Comunicación de la política de la calidad. En el ya, inciso B nos indica que la política debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. ya, muy bien, gracias, Claudia. Entonces, indicas que sería en realidad el 522, inciso B, Sí, Inge, exacto. ¿verdad? Sí, a ver, pregunta, ¿alguien más ha podido encontrar algún otro punto o coincidimos con Claudia? Coincido, Inge. Ya, Inge, yo acá también sobre, coincido, pero quizá pueda sí, incluirse también el punto C, ¿no? Del 5.2.2, ya que el punto C indica no estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda, ya que en la evaluación que se está haciendo dice, ¿no? Que no, los colaboradores no se llega a comprender o no se llega a tener lo que es la recepción de esa comprensión de la política, ¿no? Y como el punto C nos indica que debe estar disponible. Quizá no en la evaluación que se ha hecho no está disponible esta política como tal. ya, a ver, volvamos a la evidencia. Dice lo siguiente, no se garantiza la comprensión de la política para todos los colaboradores. En realidad, cuando hablamos de colaboradores, nos estamos refiriendo al personal interno de la organización. Luego dice, ¿no? Como se puede evidenciar a través de las entrevistas realizadas en los sectores de recepción de materia prima y envasado. Entonces, en realidad es más un tema interno. Ahora, el inciso C nos habla de que la política debe estar disponible a las partes interesadas. Entonces, ¿quiénes son nuestras partes interesadas? Por ejemplo, claro, hablamos de las externas, sí, estarán, bueno, nuestros clientes, los proveedores, pero por la evidencia que tenemos es más un tema interno, ¿sí? Para que fuera el inciso C del 522 de la norma, tendríamos que tener algo más de información. Por ejemplo, si tal vez la política no la hemos, no sé, publicado en la página web o no está como habitualmente se pone, ¿no? Cuando una empresa tiene su política, la suele poner al ingreso de la organización, junto con su misión, su visión. Entonces, bueno, creo que nos faltaría un poco más de evidencia para el inciso C, pero en el caso del inciso B, sobre todo el entendimiento, creo que es lo que está fallando acá, ¿sí? Ah, ya, Inge, sí, desde ese punto sí, está bien. Gracias, Sí, Inge. correcto, ¿no? Lo importante es que, bueno, en realidad, como les decía, a veces hay varias opciones, ¿no? En la norma, en el mismo requisito, pero siempre tratemos de puntualizar y en este caso es en realidad más un tema de entendimiento de la política. Muy bien, entonces ahora pasemos al caso 3.
A ver, le vamos a pedir en este caso a ver, a Cristian. Buenas noches, Cristian, ¿nos escuchas? Cristian Álvarez. Creo que no está Cristian. A ver, pasemos a Daniela. Daniela Perla, buenas noches, Daniela. Hola, Daniela, ¿nos Sí, escuchas? ingeniero, buenas noches. Sí, lo escucho. Muy bien, Daniela. Por favor, ¿podrías leer el caso 3 y nos comentas si lo has relacionado con algún punto de la ISO 9001? Muy bien, ingeniero. En algunos casos se observa registros de capacitación sin la correspondiente verificación de la eficacia. Ejemplo, base, registro del sistema SGI 04, capacitación en el procedimiento de NCs y ACs, de no conformidades y acciones correctivas de 5 participantes realizados en el mes de julio. Yo lo he puesto con el 712 personal. La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad para la operación y control de sus procesos. Ya, a ver, vayamos a ese punto que indicas el 712, donde la norma nos habla de personas. ¿Es este verdad, Daniela? Sí, sí. Ya. Bueno, hay claro un grado de relación, pero creo que hay un punto un poco más específico en la norma. A ver, consulta, ¿alguien ha encontrado otro punto para el caso número 3? Sí, que puede A ser ver, el 7.2, competencia, el inciso C, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. sí, a ver, vayamos al 7.2c, donde sí la norma nos habla de competencia. Entonces, en el inciso se indica, como ahí nos comentaba Claudia, bueno, que hay que tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Ahora, bueno, creo que este es un punto interesante, ¿no? Pregunta, ¿los reportamos al 7.2, inciso C, sobre todo en esta parte que nos habla de la eficacia de las acciones, o podría ser el 7.1.2 que nos decía Daniela, donde la norma nos habla de personas? Al 726. Y Ya, está si bien el es, razonamiento. Le consultamos a Daniela. Daniela, ¿nos podrías comentar, en realidad, por qué te decidiste por este punto, el 712? Y bueno, yo decidí porque dentro de se tiene que proporcionar, la organización debe determinar y proporcionar el personal necesario para la implementación eficaz del sistema de gestión. Dentro del sistema de gestión, si bien tienes que tener el registro de capacitación, de la eficacia de la capacitación del personal, también se tiene que ver que dentro del sistema de gestión tenemos el tema de no conformidades y acciones correctivas. Entonces, para que nosotros podamos demostrar que este personal sea eficaz para la implementación del sistema de gestión, también tiene que tener conocimiento sobre estos puntos, ¿no? Ya. Ahora, bueno, a ver, volviendo a la evidencia, pregunta, ¿será más un tema de que nos falta personas o es un tema de que no hemos evaluado la eficacia de la capacitación? A ver, reiteramos la evidencia, dice, bueno, en algunos casos se observan registros de capacitación sin la correspondiente verificación de la eficacia. Y ahí nos menciona, ¿no? Que, claro, está el registro de capacitación, bueno, que se hizo para el procedimiento de no conformidad y acción correctiva para 5 participantes, ¿no? Bueno, que fue hecha en el mes de julio. Entonces, en realidad la evidencia más nos indica que no se ha evaluado la eficacia de las acciones de capacitación. Y en realidad en la norma ISO 9001, en el punto 7.12, está más específico. En realidad, cuando, bueno, evaluamos el requisito de competencia, claro, la norma nos habla, ¿no? Evidentemente de definir bueno, un nivel de competencia, pero también nos habla de realizar acciones de formación. Y cuando realizamos estas acciones de formación,
se tiene que evaluar la eficacia de la capacitación, que en otras palabras es evaluar si el curso que alguien en la organización pasa, bueno, le sirve, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades. En realidad, por la evidencia que tenemos, es más un tema de evaluación de la eficacia. Ahora, en el 712, claro, la norma nos habla un poco más, de forma más genérica y sobre todo en el 712 lo que la norma busca es que tengamos el personal necesario para, bueno, un manejo eficaz del sistema de gestión. Entonces, creo que acá más se ajusta el 7.2, inciso C, sobre todo porque es un tema de evaluación de la eficacia, ¿no? De la capacitación. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De esta capacitación en el procedimiento de no conformidad y acción correctiva. ¿Sí? Bien, pasemos al caso número 4. A ver, le vamos a pedir ahora a Diego Alejandro. Buenas noches, Diego. ¿Nos escuchas? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, El Diego. punto número 4, ¿verdad? Y por favor, si lo podrías leer y nos indicas con qué punto lo has relacionado. Ya lo he relacionado. Número 4. No se mostraron evidencias sobre la verificación mensual a los requisitos legales que debe efectuarse, según lo previsto en el numeral 6.1 del procedimiento SG-P-15. Yo he relacionado más que todo, ingeniero, al punto 8.1, planificación y control operacional. Ya. A ver, si me permites, voy a ir al 8.1 y vamos a ver si has tal vez identificado algún inciso, alguna parte del requisito del 8.1. ¿Contra qué parte lo has vinculado esta evidencia? Desde el primer párrafo, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para la provisión de productos y servicios y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. O sea, en el capítulo 6 es la planificación, ¿verdad? En el otro ya estamos hablando de la operación. Claro. Entonces lo estás vinculando sobre todo bueno, a ver, volvemos a la evidencia. Acá nos dice que, claro, no se ha hecho una verificación mensual de los requisitos legales, ¿no? Exactamente. Claro, y esto está definido en este procedimiento claro, que nos mencionan acá, el procedimiento, el 15. Exactamente. Ya está bien, me parece adecuado tu razonamiento. Es decir, estamos incumpliendo en realidad, ¿no? Algo que hemos previsto en un procedimiento. Ya, después, a ver, ¿los demás coinciden con su compañero o alguien ha encontrado alguna otra posibilidad en la norma? A ver, Natalie, adelante. Yo lo he identificado con el punto 8231. A ver, vayamos al 8231, a ver qué. Igualmente yo, ingeniero, coincido con Natalie. Allá, pero a ver, Natalie, ¿qué parte del 8231? Más específicamente, Inge, el inciso D, porque al principio dice, la organización debe asegurarse que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. Y el inciso D dice, los requisitos legales y reglamentarios aplicables a otros productos y servicios. Ya, pero acá la norma nos dice, ¿no? Que en este caso, bueno, antes claro, de comprometernos, como se dice, a brindar bueno, un servicio o fabricar un producto, tenemos que, dice, revisar, ¿no? Si tenemos, bueno, como se dice, la capacidad, y dentro de eso, bueno, también tenemos que considerar los requisitos legales que apliquen, ¿no? A ese producto o a ese servicio. Sí. Ya. Después, ¿alguien más tiene alguna otra posibilidad que revisó? Yo tengo la misma, Inge, la 8231. 8231, ¿ya? Ujú. A ver, Sí, yo también. Yo también tengo eso. ya.
Bien, entonces acá, bueno, en realidad una auditoría, y sobre todo cuando estamos entre los miembros del equipo auditor, bueno, pasa esto, es decir, por ejemplo, bueno, algún auditor puede decir, no sé, va a ser el 8.1, otro el 8.2.3.1. Entonces, la idea siempre es llegar a un consenso. Claro, cada auditor y, bueno, todos tenemos nuestro punto de vista, pero siempre lo que nosotros tenemos que priorizar es, claro, analizar la evidencia que tenemos y en base a eso, en realidad, al punto en el cual estamos más seguros o tal vez la situación está más clara, bueno, reportaríamos el desvío. A ver, entonces repitamos las opciones. Por lo que comentan, podría ser el 8.2.3.1, inciso D, o como decía su compañero, podría ser el 8.1, digamos, el primer párrafo, ¿no? Sobre todo donde la norma indica que tenemos que, bueno, controlar los procesos, ¿no? Según, bueno, los requisitos para la provisión de los productos y servicios. Ya, a ver, volvamos a la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En realidad, se ha establecido, ¿no?, una forma de operación, bueno, en este procedimiento, el 15 que nos referencia, donde en el numeral 6.1 indica que hay que hacer una verificación de los requisitos legales, bueno, de forma mensual. Entonces, bueno, y por lo que se ha seguramente visto en la auditoría, se evidenció que, bueno, no se ha estado haciendo, ¿no?, esta verificación de los requisitos legales de forma mensual, tal como lo establece el procedimiento. Entonces, a ver, ¿por cuál nos decidimos? ¿El 8.1 o el 8.2.3.1D? 8.2.3.1 y ¿Ya? Pero digamos, ¿cuál ocho sería el dos argumento? Es tres decir, uno hija. siempre tiene que haber un argumento, es decir, como se dice, de esa parte de la norma nos agarramos, ¿no? Para, bueno, reportar el desvío en este caso. A ver, volvamos, dice el 8.2.3.1, ¿no? La organización debe llevar a cabo una revisión, bueno, antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente bueno, para incluir, dice, el inciso de los requisitos legales y reglamentarios. sí, sí, es que tiene más sentido según la evidencia. Dice, no se mostraron evidencia sobre una verificación mensual. Y en la Ya, 8.2.3.1 aseguran de que debe tener la capacidad de cumplir con los requisitos y de los productos y servicios que se van a ofrecer. Y entonces ahí es más específico en el inciso D porque dice de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos. O sea, por eso para mí tiene más sentido, personalmente, ¿no? ya, no, está bien. Dije, una consulta. En este caso, la norma tampoco nos dice que tendría que hacer una medición mensual, simplemente que se debería de demostrar, ¿no? Ah, Pero no, es cierto lo que comentas, Daniel. Ahora, acordémonos, ayer cuando hablábamos de los criterios de auditoría, decíamos que bueno, son, el bueno, las normas, procedimiento, ¿no? sí, Luego, es bueno, la procedimiento. parte legal la que aplique y la información documentada que establece la organización. Entonces, esto suele ocurrir, es decir, si nosotros en la organización hemos definido una frecuencia en un procedimiento, no sé, en un instructivo o hasta en algún formulario, en realidad ya se convierte en criterio de auditoría. Entonces, como ya es parte de la información documentada, bueno, si incumplo, digamos, bueno, esa frecuencia, en realidad estoy yendo en contra, ¿no? De la información documentada que la organización ha establecido en este caso. Sí, sí, ingeniero. Es que justamente yo también había puesto Sí, el 8231, inciso D, ya, ya, pero cuando ya lo ha leído el compañero, como que también tiene sentido en el criterio que él ha informado, porque hace referencia al punto 6, ¿no? En tema de planificación y control operacional. claro. Y estamos cumpliendo también el numeral 6.1. Sí, bueno, en realidad acá, bueno, creo que ambos puntos tienen, claro, su grado de relación claro, en base a la evidencia que tenemos en este caso. Ahora,
bueno, como les decía, en muchos casos, por un tema de auditoría, tenemos que decidirnos, ¿no? En realidad, a ver, si es un tema, digamos, de que no se cumple, digamos, el criterio de operación, va a ser evidentemente el 8.1, ¿no? Ahora, si es un tema de que no estamos, por ejemplo, bueno, revisando no sé, los requisitos legales para asegurar, digamos, el entregar un producto o un servicio, va a ser el 8.2.3.1. Entonces, bueno, la verdad, en mi caso, la verdad reportaría contra el 8.1. Ahora, el 8.2.3.1 no está, digamos, como se dice, muy alejado. Eh, Tendría que tener por ahí algo más de información. Sobre todo preguntaría, por ejemplo, si, bueno, esto está vinculado en particular, ¿no? A algún producto o algún servicio, entonces tal vez ahí sí creo que podría ser el 8.2.3.1D. Entonces, a veces, bueno, nos ocurre esto, es decir, hay dos o hasta tres posibles puntos que la norma claro, nos plantea. Ahora también, evidentemente, ahora la restricción que en este momento tenemos es que estamos haciendo, claro, este análisis en base a una evidencia documental. Entonces, por ejemplo, estar en la auditoría, haber estado, no sé, en el área, haber hablado con, no sé, los entrevistados, eso también en muchos casos nos ayuda a, bueno, decidirnos, ¿no? Contra un punto de la norma. Entonces, bueno, en particular, yo os reportaría al 8.1, no estaría mal el otro punto, ¿sí? Entonces, pero personalmente necesitaría un poquito más de evidencia para, bueno, establecer ese punto, ¿sí? Bien, pasemos al caso 5. Este ha estado interesante. A ver, veamos a quién le toca. A ver, le vamos a pedir, por favor, a Stephanie Lidia. Buenas noches, Stephanie. ¿Nos escuchas, Stephanie? Creo que no. Inge, buenas noches. Habla Carolina. Hace rato no Carolina. podía, sí, hace rato no podía contestar, Inge, estaba en el micrófono. Ya, entonces, a ver, Carolina, ¿podrías leer la número 5? Claro. Dice, se verificó que en el último mes no se realizó ninguna acción correctiva, pese a que se reportó varias no conformidades. La empresa no presentó ningún reporte de acción correctiva para este mes. Bueno, en este caso, relacionándolo con la norma, se pudo verificar que en el punto 10.2 acerca de no conformidad y acciones correctivas, específicamente en el punto 10.2.1, habla de que ante una no conformidad, la organización debe reaccionar, ¿no? Tomar acciones para controlarla y corregirla. Sin embargo, en la misma norma, cuando hablamos de auditorías internas, en el punto 9.2.2, dice que la organización debe realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. No sé si ese sería el punto que más le va a lo leído. Ya. Está bien el razonamiento. Ahora, Carolina, ¿tú te decides por el 9.2.2, auditoría, o el 10.2.1, acción no conformidad y acción correctiva? Es que, ingeniero, en el punto 9.2.2, Sí. en el inciso F, habla específicamente del tiempo, o sea, sin demora injustificada. Claro, a ver, voy ahí al 9.2.2, inciso F, decías, ¿no? Sí, exacto. Ya, está bien. Ahora hay una cuestión. En realidad, bueno, cuando hay una no conformidad hay varias fuentes, como se dice, ¿sí? Una de las fuentes sí es auditoría interna y también auditoría externa, pero también hay otras fuentes. Por ejemplo, cuando hacemos seguimiento y medición al sistema de gestión, podemos encontrar desvíos. Cuando ocurre un reclamo, siempre hablando de un reclamo que corresponda, se puede generar una no conformidad y después una acción correctiva. Entonces, por ejemplo, cuando las no conformidades que, por ejemplo, no se han atendido vienen de auditoría, se ajusta mejor este punto, ¿no? El que comentabas, el 9.2.2F.
Ahora, cuando las no conformidades vienen de otras fuentes que no sean auditoría, es más, bueno, creo que es más específico el 10.2.1, porque en realidad aquí en el 10.2.1 hablamos en realidad de todas las no conformidades, claro, incluidas las que puedan venir de auditoría. Ok. Entonces, no sé si con eso bueno, te decides por alguno de los puntos. En este caso, sería por el 10.2, ¿no? Sí, Punto por dos, por la información que tenemos, ¿no? por la información. Sí. Por ejemplo, si acá nos diría, ¿no? Que estas no conformidades eran de auditoría, bueno, seguramente nos vamos a inclinar más al 9.2.2. A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Coinciden con su compañera, con Carolina? Inge, buenas noches. Adelante, adelante. Inge, yo, Liliana, adelante, yo sí. había comparado con la norma y yo lo había colocado el 10.2, así como tal, todo el 10.2, porque la norma nos dice que primeramente se debe reaccionar y bueno, en el enunciado nos dice que no hizo nada pese a que se encontró muchas no conformidades. Luego se debe evaluar, entonces como que no se hizo nada al principio, ¿no? Se debe implementar, también nos dice en el C, se debe revisar y prácticamente a pesar de que ellos sabían que tenían no conformidades, realmente no hicieron nada, entonces yo lo comparé con el 10.2 con todos los incisos, pero no sé si está bien. Ya, bueno, me parece correcto el razonamiento que tienes. Ahora, en realidad, bueno, también la norma tiene una secuencia, ¿no? Por ejemplo, acá en el 10.2.1 nos habla, bueno, en el inciso A, bueno, que tenemos que reaccionar ante la no conformidad, es decir, sea de auditoría interna, sea de la fuente que, bueno, se genere la no conformidad, tenemos que tomar alguna acción, es decir, algo tenemos que hacer, como se dice, ¿no? Después, evidentemente, el inciso B nos dice que tenemos que hacer un análisis de causas y así es una secuencia, ¿no? Ahora, creo que para este caso, en realidad, si no reacciono o no establezco por lo menos, no sé, una corrección o hago alguna acción en particular, menos voy a poder, digamos, analizar las causas y en realidad seguir todo el ciclo. Entonces, en particular, para este punto, de entrada, digamos, no estamos iniciando el proceso bueno, de acción correctiva. Entonces, creo que se ajusta más el 10.2.2.1, inciso A. Entonces, si no reaccionamos, bueno, difícil que sigamos los siguientes pasos. Claro que la misma norma nos plantea en este orden, ¿no? En el requisito 10.2. Entonces, bien, creo que acá se ajusta mejor el 10.2.1, inciso A, es decir, cuando hay una no conformidad, tenemos que reaccionar, ¿sí? Por lo menos plantear una corrección, ¿no? O a veces también le llamamos acción inmediata. Después ya, bueno, tal vez veamos que corresponde plantear, no sé, una acción más, tal vez global que elimine el desvío, pero si no empezamos, por lo menos, o no reaccionamos, difícilmente vamos a seguir todo el ciclo de acción correctiva. Muy bien. A ver, pasemos al caso 6. ¿A quién le toca? A ver, creo que nos hemos quedado con Gabriela. Buenas noches, Gabriela, ¿nos escuchas? Sí, ingeniero, buenas noches. A ver, Gabriela, por favor, ¿podrías leer el caso 6 y nos comentas cómo lo viste? Sí, bueno, el caso 6. No se pudo incluir como parte de la información para la revisión de la dirección el desempeño de los procesos de ingeniería, comercial y almacenamiento. Y yo lo he relacionado con el punto 9.3.2, inciso C, el numeral 3. Ya. A ver, lo proyecto en pantalla. Claro, el 9.3.2 son las entradas para la revisión por la dirección. Nos decías el inciso C, ¿verdad? Sí, inciso C, el numeral 3.
Claro, el inciso C, el subíndice 3, ¿sí? Entonces, ahí la norma nos habla, bueno, de que parte de, claro, de la información para ver el desempeño del sistema calidad, eh, incluye, ¿no? El desempeño de procesos y la conformidad de los productos y servicios. Ahora, acá en la evidencia que tenemos, indica, bueno, que no se ha visto, ¿no? El desempeño de estos procesos, ¿no? Y ahí nos menciona tema de ingeniería, el proceso comercial y el de almacenamiento. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Coincide con su compañera que puede ser este punto, el 932, inciso C, el punto 3? Sí, que yo estoy de acuerdo. Yo coincido también en... Sí, creo que en este caso, en realidad sí podemos llegar a ese nivel de detalle, ¿sí? Entonces, claro, es un tema de la revisión por la dirección. Entonces, el 932, inciso C, y aparte hemos podido especificar el subíndice 3, ¿sí? Entonces, en algunos, bueno, para algunos hallazgos sí podemos llegar, ¿no? A ese nivel de detalle. A otros, bueno, por ahí no tanto, pero claro, eso mucho depende de la evidencia que tengamos disponible. Muy bien. Pasemos a la número 7. A ver, veamos a quién le toca. A ver, le vamos a pedir a Gilda. Buenas noches, Gilda. Buenas noches. Número 7 dice, ¿no? Sí, Gilda, por favor, si lo puedes El leer el número. 5.2.1. A ver, antes, ¿podrías leer el caso? Claro, denme un segundito. La política del sistema de gestión aprobada por la alta dirección solo tiene principios generales y universales y no permite demostrar que es apropiada al papel de la organización. Ya, Y en bueno, el perdón. numeral 5.2.1 A ver, se establece que la política debe cumplir ciertos criterios. ya, sí. Entonces, denme un segundito. A ver, bueno, estoy llegando a ese punto, al 521, ¿verdad? Sí, 5.2. 5.2. A ver, ¿qué parte decías que podría ser del numeral 5.2? 5.2.1. Establecimiento de la política. La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y al contexto de la organización y se apoye en su dirección estratégica. Ese podría ser, Ya, porque entonces, dice que nos indica que tiene que ser apropiada al propósito y al contexto de la organización. Y en la descripción del ejercicio indica que los principios son generales y universales. claro, en otras palabras, bueno, por ahí hemos tomado una política muy, muy genérica, ¿no? Y ni siquiera estamos mencionando, por ejemplo, no sé, qué es lo que hace la empresa, y en realidad, bueno, esto siempre tiene que estar vinculado, ¿no? A bueno, a temas muy propios de cada organización. Ya está bien, podría ser este inciso, ¿no? El Sí, 521A. también Perfecto. podría ser el C y el D porque estos específicamente establecen que se debe incluir el compromiso de cumplir los requisitos legales y adicionalmente también indica que debe incluir el compromiso de la mejora continua del sistema. Sí, bueno, la norma nos habla en esos incisos. Ahora, creo por la evidencia que tenemos, bueno, según lo que, claro, salió en esta auditoría, creo que más estaría incumpliendo, ¿no? Con el inciso A. Tendríamos que tener un poco más de evidencia para especificar, ¿no? Que la política no, en realidad en su redacción no se compromete a cumplir los requisitos y también a la mejora continua del sistema de gestión. Bueno, tendríamos que tener un poco más de información para, bueno, reportar a esos incisos. Bueno, creo que el inciso A está, bueno, está tocando, ¿no? El tema de la evidencia que tenemos. Bien, Sí. no sé si los demás coinciden con su compañera o alguien ha visto otro punto. Coincido, Yo coincido, ingeniero. 521, inciso A. Sí. Entonces, sobre todo esta parte, ¿no? De que en realidad siempre que veamos una política, bueno,
no solo calidad, para todos los sistemas, se espera que siempre sea apropiada, ¿no? Y esté en realidad vinculada con, bueno, el tema estratégico que maneja la empresa, o también, bueno, el contexto en el cual se está desenvolviendo. Entonces, sí, se ajusta más el 521A. Bien. A ver, pasemos a la 8, a ver a quién le toca. Le vamos a pedir, por favor, a Helen López. Buenas noches, Helen. Helen, ¿nos escuchas? Creo que no está Helen conectada. A ver, pasemos a Henry. Buenas noches, Henry. Inge, buenas noches. Henry, por favor, si podías leer el caso 8 y nos comentas cómo lo trataste. Ok, el caso 8 no se incluye en la plantilla la evaluación a 2 auditores en práctica quienes participaron como auditores en la última auditoría interna. Yo lo he asociado, Inge, con el 9.2, que indica, un momentito, por favor. Sí, no te preocupes, voy a ese punto para que podamos ver en pantalla todos. A ver, el 922 decías. Sí. ¿Qué inciso? No sé si encontraste. El inciso D. ¿D o? D. El que dice asegurarse de que los resultados, 922, perdón, asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. El inciso E dices. D. El tema de la imparcialidad. No, dije, yo tengo otro en el D. Lo que pasa, Inge, es que en su inciso C se complementa con el inciso D que tiene usted. Ah, o sea, algo pasó aquí con esta norma. Ya. A ver, si me permiten, voy a abrir otro archivo de la norma, ¿sí? Un minuto, por favor. A ver, ya tengo otro archivo de la norma, voy a compartir. ¿Qué inciso decías, perdón, Henry? El inciso D. ¿Está bien el asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección? Sí, a la dirección pertinente. Ya. Ahora, ven, a ver, volveremos a la evidencia, ¿sí? Dice lo siguiente, no se incluye en la planilla de evaluación de, bueno, a 2 auditores, lo que son en práctica, quienes participaron, bueno, como auditores en la auditoría interna. Entonces, bueno, sí, básicamente acá no estaríamos evaluando, ¿no? A estos 2 auditores. A ver, ¿alguien quería comentar algo, perdón? Inge, sí, yo tomé en cuenta el 7.2, que es competencia, el inciso B, que es asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación y experiencia apropiada, ya que como nos indica la evidencia es que no se han tomado en cuenta a 2 auditores que ya han tenido previa experiencia, ¿no?
Ya, que no sé, a ver, está bien. Parece interesante lo que comentas, que podría ser un tema de competencia. A ver, vayámonos al 7.2. El inciso B, ¿verdad? Sí. Acá dice, ¿no? Bueno, que, bueno, tenemos que asegurarnos de que, bueno, las personas son competentes, ¿no? Basándonos en, bueno, bueno, educación, formación o experiencia. Ya, este también está interesante. Entonces, consulta, ¿será un tema de, bueno, de que está fallando el tema de los respaldos, bueno, en este caso de competencia, o es un tema de, bueno, como decía su compañero de auditoría específicamente? A ver, vayamos al 922. Inge, yo considero que es un tema de auditoría, como decía el compañero, Ya, pero en el inciso C sería el 9.2.2, inciso C. a ver, en el C nos dice, bueno, claro que cuando hacemos la auditoría tenemos que, dice, seleccionar los auditores, ¿no? Y llevar a cabo las auditorías, Sí. bueno, para asegurarse de la objetividad, bueno, y la imparcialidad. Ya, creo que también podría ser ese inciso, ¿no? Inge, en mi caso puse el 9.2.2, pero en inciso A, porque en la Dice evidencia dice no se incluye la planilla de evaluación de los dos auditores en práctica. Y el inciso A dice que se debe planificar y elaborar informes. ¿en dónde dice los informes? Dice, inciso A, planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría, que es en este caso, que incluyan la frecuencia, los métodos, la responsabilidad, los requisitos de planificación y la elaboración de informes. Ya, Y en el punto 8 dice, no se incluye en la planilla de evaluación. ya, a ver, ahorita vamos a volver a la evidencia. Bueno, acá creo que tenemos varios puntos, sí, bueno, podría ser un tema del 7.2, y acá en el 9.2 creo que tenemos varios incisos, ¿no? Por ejemplo, su compañera decía acá que podría ser el inciso A, también veíamos que podría ser de alguna forma el inciso C o también el D. Ya, bueno, esto, como les decía, nos va a ocurrir en muchos casos. Hay, bueno, varios puntos, bueno, incluso dentro de un mismo requisito que podría ser en este caso. A ver, volviendo a la evidencia, dice lo siguiente. No se incluye en la planilla de evaluación, bueno, a dos auditores, ¿no? En práctica, quienes participaron como auditores en la última auditoría interna. Entonces, bueno, por la evidencia que tenemos, en realidad lo que es, bueno, por lo menos lo interpreto, es que, bueno, no se ha evaluado, ¿no? A estos dos auditores que estaban en práctica y, bueno, que bueno, han participado en la última auditoría. Entonces, ahí, bueno, un poco también nos está mostrando, ¿no? De que, bueno, está bien, podemos llevar auditores en práctica, pero siempre tenemos que asegurarnos, ¿no? De que una vez que culmine la auditoría, habrá que hacer las evaluaciones respectivas, para que seguramente luego más adelante estos auditores ya los podamos calificar como, claro, auditores del sistema de gestión. Entonces, la verdad, por todo el contexto que hemos ido comentando, en particular, reportaría contra el inciso C. Creo que acá un poco la selección de los auditores no está tan clara, ¿sí? Entonces, siempre que establecemos, bueno, que vamos a calificar o vamos a seguramente tener más auditores, es correcto, pero sí también tenemos que asegurarnos de que, bueno, estamos también manteniendo, ¿no? Todos bueno, los registros que sean necesarios. Ahora, ¿por qué no sería el inciso A? Bueno, el inciso A sobre todo más se aplica cuando hablamos del programa de auditoría. Bueno, un poco más adelante vamos a en realidad comentar qué es lo que la norma nos habla en relación al programa de auditorías, que bueno, es un documento importante dentro, bueno, cualquier sistema de gestión. Luego en el inciso D
que también, bueno, lo analizamos, o acá la norma nos plantea que, bueno, los resultados de la auditoría se informen a la dirección. Entonces, estos resultados, sobre todo, se van a reflejar en el informe de auditoría. Entonces, todo lo que vemos en la auditoría, bueno, tiene que ser a conocimiento, en este caso, de la, bueno, de la alta dirección. Entonces, bueno, en particular, reportaría contra el inciso C. Ahora, el 7.2, el tema de competencia, nos habla de la competencia en general. En realidad, me decido más por el inciso C del 922 porque acá la norma nos habla de auditoría interna, ¿no? Por ejemplo, si fuera tal vez para otro puesto donde no se hizo alguna evaluación, sí se ajusta mejor el 7.2. Bien, este creo que ha tenido, ¿no?, varias posibilidades. Bueno, en particular reportaría al 922, inciso C. Muy bien. Como verán, a veces, en realidad, no siempre vamos a tener el mismo criterio los auditores. Evidentemente, siempre la idea es, como les indicaba, consensuar, ¿no?, entre los miembros del equipo antes de reportar, bueno, el hallazgo al auditado. A ver, bueno, acá, claro, Liliana comenta, ¿no?, que sí es cierto, es decir, a veces tenemos muchas opciones para una evidencia, pero igual tenemos que decidirnos a algún punto. Ahora, evidentemente, esto también no implica que no nos equivoquemos, ¿sí? Es posible a veces, ¿no?, que la elección que tomemos tal vez no es la más correcta en algún caso, pero siempre tratemos de, bueno, reportar el desvío al punto que estamos más seguros. Y también, como les decía, el hecho de haber estado ahí en el sitio, ya sea, bueno, de forma presencial o ahora también remota, un poco nos da el contexto para a veces decidirnos por algún inciso. Muy bien, pasemos al punto 9. A ver a quién le toca. Nos habíamos quedado con Henry. Por favor, le vamos a pedir a Israel. Buenas noches, Israel, ¿nos escuchas? Sí, ingeniero, buenas noches. Muy bien, Israel, por favor, la número 9. Está bien. No en todos los casos se han evaluado a los proveedores críticos, ejemplo, empresa de logística, agencia despachante de aduanas. Bueno, yo considero que están incumpliendo el numeral 9.1.3 en el inciso F, que nos habla que la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar el desempeño de los proveedores externos. Ya, está bien. Bueno, la norma en el 913 nos habla así de análisis y evaluación. Entonces, en realidad, parte del análisis de evaluación es, bueno, ver cuál ha sido el desempeño de nuestros proveedores. Sí, la verdad veo acá una relación en base a la evidencia que tenemos. Ahora, ¿qué dicen los demás? ¿Coinciden con Israel o alguien vio algún otro punto? Y se puede ser el 8.4. La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo a los requisitos. Ya, en realidad, Claudia, te refieres al 841, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, bueno, acá la norma en el 841, claro, En el último un párrafo. poco claro, nos indica lo que leías, ¿no? Bueno, y dice, la organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, selección, bueno, el seguimiento y la revaluación de los proveedores externos, ¿no? Ya, sí, también, sobre todo esta parte, ¿no? Este párrafo, también veo ahí relación. A ver, entonces podría ser el 841 o el 913F. A ver, ¿qué dicen los demás?
¿Coinciden Mm. con Claudia o con Israel? Con Israel, tal vez ingeniero el Yo 91. coincido con Claudia. Porque si bien se hace la evaluación, o sea, ya se tendría los proveedores críticos, ya se ha tenido la evaluación, pero no se ha podido analizar los datos de la información apropiadas que surgen por el seguimiento y la medición, el desempeño de los proveedores externos, porque es un caso, ¿no? Ya, a ver, está bien el razonamiento. A ver, volveremos a la evidencia. Dice lo siguiente. Bueno, no en todos los casos se han evaluado los proveedores críticos, dice, ¿no? Bueno, ya nos da como ejemplo que no se evaluó, bueno, a la empresa de logística y bueno, a la agencia despachante de aduanas. Entonces, consulta, este será un tema de que no se evaluó proveedores o no se analizó, digamos, el desempeño de proveedores. Porque en función a eso, bueno, nos vamos a decidir por el 841 o el 913F. Entonces, según la evidencia que tenemos, no se evaluó proveedores o no se analizó el desempeño de proveedores. No se analizó el desempeño de proveedores, Miguel. Por eso está hablando que no se evaluó a proveedores críticos. O sea, no se abarcó a todos los proveedores que se presentaron en ese proceso, por ejemplo. Entonces, por eso coincido más con Claudia. Ya. Y ya puede ser que acá hayan realizado la evaluación a los proveedores, pero en la reevaluación ahí es donde se tiene que obtener la calificación para determinar qué proveedores van a ser críticos. Pero Sí, sí bueno, se ha... Ujú. sí, eso suele pasar en las organizaciones. Bueno, acá, en realidad, bueno, considero que es más un tema del 841, porque en realidad si no hemos evaluado, digamos, al proveedor, bueno, bueno, ahí nos indica, ¿no? Que son de los críticos, bueno, la empresa de logística y la agencia despachante de aduana. En realidad, si no estamos evaluando al proveedor, más adelante, difícil que evaluemos o analicemos su desempeño. Entonces, bueno, en este caso, un poco por el orden, es decir, si no evalúa al proveedor, bueno, va a ser más complejo, ¿no? Que analice realmente el desempeño en realidad de todos los proveedores. Entonces, creo que con esa consideración se ajusta más el 841, en realidad por la falta de la evaluación a estos dos proveedores. Ahora, me parece interesante el razonamiento en el 913F. Claro, la norma nos dice, ¿no? Que tenemos que, bueno, en este caso, analizar y evaluar el desempeño de los proveedores, es decir, pero eso lo haremos bueno, seguramente en un contexto más global. Por la información que tenemos, considero que es más específico esta parte del 841, donde no se hizo la evaluación a dos proveedores, ¿sí? Muy bien, pasemos a la número 10. A ver ahora a quién le toca. Le vamos a pedir, por favor, a Jeffelyn. Buenas noches, Jeffelyn, ¿nos escuchas? Creo que no está conectada. A ver, le vamos a pedir a Jocelyn. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, ingeniero. Por favor, Jocelyn, si podrías leer la número 10 y nos comentas cómo lo has analizado. Muy bien. Se constató la existencia de acciones correctivas no eficaces sin el compromiso del dueño del proceso para su solución. Ejemplo, acciones correctivas. Bueno, Inge, para este punto yo escogí el 10.2.1, específicamente el inciso D. Ya, a ver, si me permites, me voy a ir a ese punto, la norma. Decías el 10.2.1, perdón, me fui más allá, el 10.2.1, inciso D, creo. Sí, sí, inciso D. Bueno, ahí en el inciso D, claro, la norma nos dice, ¿no? Bueno, que en realidad tenemos que revisar la eficacia de las acciones correctivas, ¿sí? Ya, bueno, hay relación, ¿no? Con lo que
tenemos claro, en la declaración de este caso. Entonces sí, podría ser ese punto. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Coinciden con su compañera o alguien vio otra posibilidad? Ingeniero, buenas noches. Le habla Mary López. Yo vi otra Adelante, posibilidad. adelante, Es Mary. ¿Qué punto? el 9.2.2, el inciso F, donde dice conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados auditados. Ya, bueno, en el 922, bueno, la norma nos habla de auditoría y claro, el inciso F nos habla, ¿no? De conservar información documentada, claro, del programa y de los resultados de las auditorías, ¿sí? Entonces, bueno, son varios, en realidad, registros que salen bueno, del proceso de auditoría. Ahora, volviendo a la evidencia, dice, bueno, que, claro, se constató que, bueno, hay acciones correctivas, ¿no? Que no fueron eficaces y, bueno, y aparte, no hubo compromiso, ¿no? Del dueño del proceso y ahí nos menciona, ¿no? Las acciones correctivas, bueno, la 7, la 10 y la 12. Entonces, bien, creo que este es más un tema del 10.2.1, porque bueno, acá la norma está más específica, sobre todo en el inciso D, donde nos habla de, bueno, revisar la eficacia, es decir, cuando hay una acción correctiva, tenemos que evaluar en realidad si ha sido eficaz, porque sobre todo cuando la acción correctiva no es eficaz, eso va a implicar que el problema sigue, es decir, la no conformidad se va a ir repitiendo en el tiempo y también que no hemos encontrado la causa o las causas de la no conformidad. Ahora, si fuera tal vez acciones correctivas específicas de auditoría, podríamos vincularlo con el 922F, pero acá, bueno, no tenemos esa información, por eso, bueno, considero que es más un tema del inciso D del 10.2.1. ¿Y puede ser el inciso B también del 10.2.1? A ver, veamos qué dice el B. El B nos dice, bueno, que tenemos que evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas, es decir, en realidad tenemos que identificar la causa. Consulta acá, en la evidencia documental que tenemos nos habla algo del análisis de causa, de que no se identificó. Creo que no tenemos esa información ahora. En realidad, un poco lo estamos ligando, ¿no? Porque se han visto que estas acciones correctivas no han sido eficaces. Entonces, el inciso de la norma nos habla de eso, del 10.2.1. Muy bien. Ahora pasemos a la 11. ¿A quién le toca? A ver, le vamos a pedir a Juan Manuel. Buenas noches, Juan Manuel, ¿nos escuchas? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Juan Manuel. Por favor, la número 11, si podrías leer el caso. Claro, dice, no se pudo evidenciar en algunos casos que se haya comunicado internamente quién es el representante del sistema de gestión en la oficina regional. Creo yo que esto podemos encontrarlo en el punto 7.4, comunicación, en el inciso A, que habla acerca de las comunicaciones internas y externas. Ya, a ver, vayamos al 7.4, donde sí la norma nos habla de comunicación. A ver, me voy al 7.4. ¿Qué parte, Juan Manuel, del 7.4 en particular lo viste? Bueno, yo pensaba el inciso A, que comunicar, ¿no? Ya, sí, bueno, hay una relación, ¿no? Con el tema de comunicación, sí, está bien. Ahora, pregunta, ¿alguien encontró algún otro punto de la norma? Sí, Inge. En este caso, yo lo relacioné con el punto 5.3 acerca de los roles y responsabilidades, donde dice la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
Ya, a ver, vayamos al 5.3. Claro, lo que nos comentabas, en realidad, sí. Bueno, en el 5.3 la norma nos habla de roles, responsabilidad y autoridad. Y claro, nos dice, ¿no? Bueno, que la alta dirección debe asegurarse de que la responsabilidad y autoridad para los roles, ¿no? Pertinentes que se asignen, se comuniquen, claro, y se entiendan en la organización. ¿Ya? Bueno, creo que acá tenemos esas dos posibilidades. Entonces, ¿será más un tema del 5.3 o del 7.4? 5.3, Inge. Sí, creo que la verdad acá está más específico, ¿no? El 5.3. Bueno, y aparte acá en el 5.3 también nos está hablando, ¿no? De tema de, bueno, de que tienen que comunicarse, ¿no? Bueno, en este caso las responsabilidades y autoridades. Entonces, por la evidencia que tenemos, bueno, no hay pruebas, ¿no? De que se le haya comunicado seguramente, ¿no? A la persona que corresponda, que es la representante del sistema de gestión en la oficina regional. Entonces, sí, es más un tema del 5.3, porque ahí la norma nos habla de una manera más específica, bueno, de las responsabilidades y autoridades, claro, evidentemente, esas también tienen que comunicarse, ¿sí? Ahora, el 7.4, digamos, tiene bueno, su grado de relación, pero creo que acá la norma está más específica. Muy bien. Ahora veamos a quién le toca. Le vamos a pedir a Karen. Buenas noches, Karen, ¿nos escuchas? Creo que no. A ver, le vamos a pedir a Crisiat. Buenas noches, ¿nos escuchas? Ingeniero, buenas noches. Muy bien. La número 12, por favor. La número 12, está bien. La número 12 indica, no se pudo evidenciar la metodología definida y aplicada por la empresa para la rendición de cuentas del sistema de gestión. En este caso, yo seleccioné el requisito 9.1.1, inciso B. Ya, a ver, vayámonos al 911B, que es seguimiento y medición. Sí, el que indica, la organización debe determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos. Lo seleccioné porque indica, bueno, no sé si está mal mi lógica, pero está hablando de que no se pudo evidenciar metodología definida y aplicada por la empresa para la rendición de cuentas. Lo asocia a la evaluación del desempeño de la organización. Entonces, por eso elegí el inciso B, no sé. Ya, sí, también el razonamiento. Claro, ahí en el inciso B nos dice, ¿no? Que tenemos que establecer, bueno, los métodos de seguimiento, medición y análisis y evaluación. Bueno, esto es para, claro, para todo el sistema de gestión. Ya podría ser. Ahora, ¿alguien tiene otro punto que pudo revisar? Ingeniero, buenas noches, le habla Mary López. El punto que elegí para este enunciado es el 4.2, donde menciona, debido a los efectos o defectos que ocurrieron en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y sean legales, y los reglamentos aplicables, la organización debe determinar con las partes interesadas y las partes pertinentes al sistema de gestión de calidad. Ya, claro, bueno, estabas en realidad un poco leyendo, ¿no? El punto 4.2, ¿no? Que es bueno, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Ingeniero. Ya, bueno, ahí, bueno, su compañía indica que podría ser el 4.2. ¿Alguien más tiene algún otro punto? Inge, ¿puede ser el 5.1, inciso A? 5.1, liderazgo y compromiso. Asumiendo responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de calidad. A ver, vayamos al 5.1. Bueno, 5.1 es liderazgo, el 5.1.1 son las generalidades, ¿no? Bueno, acá en el inciso nos dice, ¿no? Bueno, que la alta dirección dice debe demostrar su liderazgo y compromiso, bueno, para el sistema de gestión,
También dice, bueno, asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas, ¿no? Con relación a la eficacia del sistema de gestión de calidad. Sí, bueno, acá en realidad pienso que está más específico, ¿no? Porque nos habla incluso, bueno, del mismo término, ¿no? De rendición de cuentas. Consulta, ¿qué estamos entendiendo por rendición de cuentas? Rendir sobre la eficacia del sistema de gestión, cómo está la implementación, el sistema como tal. Sí, también en Pueden parte. ser los, Adelante, adelante. pueden ser los resultados del sistema de gestión. Sí. Por ejemplo, esta expresión de rendición de cuentas, bueno, de principio, bueno, no estaba, ¿no? En las anteriores versiones de ISO 9001. Este concepto de rendición de cuentas en realidad vino de la norma OSHA 18001. Bueno, en realidad ese concepto bueno, ahora se lo tiene también, bueno, en realidad en las tres normas, pero es un concepto que nació en seguridad. ¿Qué implica la rendición de cuentas? En realidad, bueno, en otras palabras, uno tiene que asumir su responsabilidad de las cosas que hace, pero también de las cosas que no hace. Por ejemplo, habitualmente todos tenemos claro, ¿no? Cuando estamos en una institución de las cosas que tenemos que hacer, incluso está en nuestro manual de funciones, ¿no? Pero a veces no siempre rendimos cuentas o informamos de las cosas que no hacemos. Por ejemplo, no sé, hoy no seguí el procedimiento, hoy no llené el formulario. Entonces, a eso se refiere bueno, la rendición de cuentas, de hacernos cargo de las cosas que hacemos, pero también de las que no hacemos. Entonces, este concepto, si bien nació en seguridad, bueno, como ahora prácticamente manejamos la estructura de alto nivel, se lo ha extendido tanto a calidad como a medio ambiente. Entonces, a eso se refiere la rendición de cuentas. Entonces, para este caso, es más específico este punto, el 511, inciso A, donde precisamente nos habla de la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, acá es el 511, inciso A. A ver, veamos este más. ¿A quién le toca? A ver, le vamos a pedir a Cristel. Buenas noches, ¿nos escuchas? Creo que no. A ver, le vamos a pedir a Liliana. Buenas noches, Liliana, ¿nos escuchas? Tampoco. Creo que voy a empezar a tomar asistencia. Bien, a ver, le vamos a pedir a Luz. Buenas noches, Luz. Tampoco está Luz. A ver, le vamos a pedir a Mariela Esperanza. Ingeniero, buenas noches. Sí, está Mariela. Mariela, por favor, ¿podrías leer la número 13? Claro que sí. No se pudo evidenciar en algunos casos que se respetan las condiciones de almacenamiento de temperatura definidas por la organización para algunos productos ubicados en el sector 2. Ejemplo, en el mes de enero se superaron los 25 grados centígrados en varias oportunidades por la noche. Ya. En ese sentido, Inge, yo he escogido el punto 7.1.4, el inciso C. Ya, ambiente para la operación de proceso. A ver, vayamos a ese punto de la norma. El 714, ¿verdad? Sí, 7.1.4. Ya. Entonces ahí la norma nos dice, bueno, que la organización debe determinar, bueno, proporcionar y mantener el ambiente para la operación de los procesos, ¿no? Bueno, claro, luego en la nota aclaratoria nos habla, en el inciso C, bueno, de las, bueno, condiciones físicas, ¿no? Por ejemplo, temperatura, calor, bueno. Ya, bueno, sí hay algún grado de relación. Después, ¿alguien vio otro punto de la norma?
Ingeniero, buenas noches. Disculpe, le habla Mary López. Adelante, Mary. ¿Podría ser este punto que es el 8.4.2, que trata donde dice que hay que asegurar que los suministros estén permanentes dentro de un control de calidad para definir los controles que se pretenden aplicar desde el proveedor externo? Este es el 8.4.2. Vayamos al 842. Claro, ahí la norma nos habla del, bueno, del control que tenemos que ejercer en este caso a los proveedores, básicamente, ¿sí? Ahora, pregunta, en la evidencia que tenemos, nos habla de que, bueno, es un tema de proveedor, o no es más un tema interno de la empresa. Es más un tema Sí, interno, es un tema ingeniero. interno. Es interno, interno, ingeniero. Inge. Porque ahí dice, ¿no? ¿Podría Bueno, ser el que, 851? porque ahí, perdón, nos dice, ¿no? Que en el mes de enero, bueno, se superó, bueno, los 25 grados, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, eso, claro, si fuera un alimento sería hasta un poco más complicado, ¿no? A ver, alguien decía, Sí, condiciones propias del proceso. a ver, alguien decía, creo, el 851. Sí. ¿Algún inciso en particular? Bueno, el encabezado nos dice, ¿no? En el 851, que la organización debe, bueno, implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas, ¿sí? Bueno, sí, creo que podría ser. En realidad, sí, se establecen ciertas condiciones, por ejemplo, digamos, de almacenamiento o de conservación, hay que cumplirlas, ¿no? Y más aún, si fuera un alimento o por ahí hasta un producto farmacéutico, sería un poco más complejo, ¿no? Ya. Ingeniero, una consulta. ¿No podría ser el 854? A ver, veamos 854. Bueno, estamos explorando, sí, bueno, a ver, veamos 854. Bueno, el 854, la norma nos habla de preservación. ¿Qué dice acá? La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, bueno, la medida necesaria para asegurarse la conformidad con los requisitos. La preservación, dice, puede incluir la identificación, manipulación, control, bueno, en realidad son las condiciones de almacenaje, ¿sí? Sí, la verdad también podría ser, ¿no? Un tema de preservación, porque en realidad mientras el producto, bueno, en este caso esté bajo el control de la organización, bueno, tiene que mantenerse en ciertas condiciones, ¿no? Antes de que le entreguemos al cliente, ¿sí? Podría ser también el 854. Inge, ¿y puede ser el Una 834 consulta. inciso B? ¿El cuál, perdón? 834 inciso B. 834, a ver, vayamos ahí, pero en realidad el 83 más se activa cuando hacemos el diseño de un nuevo producto o servicio. ¿Qué parte del 834 decías? Un ratito, Inge. Un ratito, por favor, es que... Sí, sí. Tal vez, ingeniero, el inciso C, porque no se han realizado actividades de verificación del 834. Y ahí justamente indica que se deben realizar actividades de verificación Claro. para el aseguramiento de las salidas del diseño y desarrollo. Claro, ahora, en realidad, como comentaba, el 8.3 se va a activar cuando tenemos un producto o servicio nuevo o estamos modificando, ¿no? Algún producto o servicio. Ahora, por la información que tenemos, ¿será en este caso un nuevo producto o servicio? Creo que no, ¿verdad? No, no, Inge. También tenía esa duda. Gracias, más bien. Y Pero sí, el 8.3 se activa cuando es un producto nuevo. Sí, adelante, por favor. Gracias por el dato. Y ya, acá no estaría más relacionado con el ambiente porque la evidencia menciona que en algunos casos, hace referencia a las condiciones de almacenamiento de temperatura y eso también lo podemos relacionar con el ambiente del 7.1.4, Inge. Porque en el, Sí, claro, el sería 7.1.4. de preservación, ¿no tendríamos que tener ahí un parámetro con el cual hacer la comparación?
si verdaderamente estamos cumpliendo o no. Claro. A ver, bueno, creo que acá bueno, tendríamos que decidirnos en dos puntos, ¿no? Creo que los que más se acercan, el 714 y el 854, ¿no? Donde la norma nos habla de preservación. ¿Sí? Ahí, Inge, pero no Entonces, sería que acá en la evidencia tenga para la preservación. a ver, volvamos a la Y aquí en la evidencia. evidencia no tenemos. Solamente A ver, dice dice lo que siguiente. se superaron en Dice, no general se la pudo evidenciar, temperatura. claro, Ajá. en algunos casos que se respetan las condiciones de almacenamiento, ¿sí? De temperatura, Ujú. definidas por la organización, para algunos productos ubicados en el sector 2. Bueno, y ahí nos dan el dato que, bueno, en el mes de enero se superó en, bueno, los 25 grados, bueno, sobre todo en la noche. Entonces, la verdad, sobre todo por este tema de las condiciones de almacenamiento, en particular, me inclinaría más hacia el 854, ¿sí? Porque ahí la norma nos habla de la preservación del producto, es decir, mientras esté bajo nuestro control, el producto, ya sea en un almacén de producto terminado o hasta bueno, como producto en proceso. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que se cumplen ciertas condiciones de almacenamiento. Entonces, por eso considero que sería más un tema del 854, ¿sí? Por las condiciones de almacenamiento. Ahora, evidentemente, en el 714 también bueno, nos habla, ¿no? Del ambiente para la operación del proceso, ¿sí? Acá, sobre todo, por el tema del almacén, bueno, me decido por este punto, ¿sí? Eh, Bien, entonces creo que ha estado interesante este primer ejercicio. Bueno, mañana vamos a revisar bueno, los últimos tres que nos queda eh, por el tiempo. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario adicional, bueno, sobre todo con el ejercicio que hicimos hoy. Inge, una consulta, ¿hay que presentarle el ejercicio? No, en realidad este ejercicio no me lo van a presentar, ¿no? Lo que sí, bueno, en realidad nos sirve para que ustedes vayan, bueno, un poco familiarizándose, en realidad lo que hemos hecho en la esencia en el ejercicio uno. Bueno, ustedes han analizado una evidencia, claro, evidentemente documental, y bueno, en base al entendimiento, a la interpretación que han hecho de la evidencia, lo han comparado contra el criterio, es decir, bueno, con la norma ISO 9001. Entonces, bueno, este ejercicio no les voy a pedir que me lo presenten, pero nos sirve, ¿no? Para ir practicando y que ustedes vayan manejando esa lógica, bueno, porque en la auditoría vamos a hacer eso, es decir, las evidencias que encontremos, ya sea, claro, de conformidad o no conformidad, tenemos que compararlo contra el criterio de auditoría. Bien, entonces, mañana nos vamos a dar un tiempito para revisar los últimos tres casos del ejercicio 1. Entonces, bueno, por hoy creo que podríamos cerrar la sesión. Está bien, ingeniero, y muchas gracias. La verdad es que Buenas mejor. noches. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Muy ingeniero. bien, Hasta mañana. entonces continuamos mañana, claro, avanzando y revisando los tres casos que nos falta, ¿sí? Sí, por favor, ingeniero, Inge, gracias. porque es bastante interesante Muy hacerlo bien, así con usted. sí, buenas noches a todos y continuamos a las 7. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Ingeniero, ingeniero. hasta luego, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero.